Hermanos, vamos a tomar un paréntesis en las lecciones de Tito, pero yo quisiera, y de verdad les animo a venir esta tarde. La porción que vamos a analizar es muy interesante. A los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Piensa diferente. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Veremos, hermanos, la defensa que tiene que hacer Timoteo y por qué razones las tiene que hacer. Y esta es una de las razones que da el apóstol Pablo. Yo le animo a mi hermano a venir y estudiar acerca de lo que quiere decir esta porción. Pero hoy vamos a estudiar, hermanos, le he llamado lecciones de un desastre. No le puse el número, hermanos, pero les voy a decir que son 8 lecciones de un desastre. Y usted estará diciendo, pues pastor, si con un versículo se tarda 2 semanas, con 8 lecciones, ¿qué va a hacer? ¿A qué hora nos vamos a ir? Pero hermanos, van a ser un poco rápidas y vamos a ir aprendiendo varias cosas acerca de esto. Creo que todos nosotros, hermanos, hemos sido impactados por lo que ha sucedido esta semana en la Ciudad de México. Inmediatamente las manos se activaron y comenzaron a buscar y a ver qué es en lo que se podía ayudar. Me llamó la atención porque en una de las primeras escenas que vimos, o que yo vi en la televisión, fue que cuando apenas se derrumbó el colegio, un papá que iba cruzando por ahí, se puso la mochila bien, y tomando la barda que se había caído del colegio, él accesó rápidamente para comenzar a ayudar a las personas. Mucha gente rápidamente se puso a servir. A nuestro país no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Todos se volcaron rápidamente a los supermercados. Y antes de que dijeran necesitamos ayuda, ya estaba llegando la ayuda. Sin embargo, hermanos, muchas personas aprovechan estas cosas para hacer algunos cuestionamientos. En medio de un panorama tan triste, tan desolador, algunas personas se pueden preguntar, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Cómo podemos seguir confiando en el hecho de que existe un Dios bueno, todopoderoso, cuando vemos las cosas que ocurren, cuando vemos que la tierra se estremece, cuando vemos que miles de litros caen sobre una porción del planeta, inundándola, llevándose todo lo que las personas habían tenido? Esas son algunas de las interrogantes que quiero abordar en esta mañana. ¿Por qué vivimos en un mundo tan lleno de dolor, tan lleno de desgracia, tan lleno de sufrimientos? Pero antes de considerar eso, yo quisiera que pudiéramos tomar unos minutos para resolver 2 respuestas inadecuadas que solemos escuchar cuando ocurren cosas como esta. La primera pregunta es una pregunta que viene del ateísmo. El ateísmo, hermanos, es quien niega la existencia de Dios, muchas veces basándose en la existencia del mal. Los ateos dicen que si Dios es infinitamente bueno y por lo tanto deberías desear que sus criaturas sean felices. Si Dios es todopoderoso, entonces Él debería hacer todo lo que esté a su alcance para que nosotros no suframos, para que seamos felices. Pero este mundo en el cual hay mucho mal, hay muchas desgracias, nos lleva a cuestionar, por lo tanto, si existe un Dios.
Y una de las cosas que la gente dice, es posible que existe un Dios, pero no un Dios bueno. Entonces, hermanos, eso nos lleva a pensar varias cosas. Porque si es un Dios todopoderoso, pero no es un Dios bueno, entonces eso quiere decir que no le importan las personas. Pero es un Dios si es un Dios que es bueno y no puede aliviar las necesidades de las personas, entonces no es un Dios todopoderoso. Y si juntamos las dos cosas y decimos que es un Dios bueno, es un Dios todopoderoso, pero vemos lo que ocurre, entonces a la conclusión que llegan muchos ateos es esta: es un mito. Dios es un mito. No tenemos tiempo para responder todas las interrogantes que puedan surgir de esto. Pero hermanos, es totalmente incongruente partir de la premisa de que Dios no existe para luego afirmar que hay mucho mal en el mundo. Si presuponemos, hermanos, que Dios no existe, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que de la existencia del mundo y del hombre, que es un mero accidente, que eso es lo que está diciendo el ateísmo. El ateo dice que si hay mucho mal, entonces esto sucede por varias cosas, y entre ellas es que esto es un accidente. Lo que el ateo está presuponiendo aquí, hermanos, es en primer lugar que el hombre es meramente responsable de las cosas que pasan. El ateo dice: Dios no existe, tú eres Dios y tú eres responsable de lo que te va a suceder. Si tú eres pobre es porque tú quisiste, si eres rico es porque tú le echaste ganas. Somos responsables, es lo que dice un ateo. Pero lo segundo que dice un ateo es que existen normas del bien y del mal que nos permiten hacer un juicio del valor sobre las cosas que suceden en el mundo. Hermanos, si no existe Dios, entonces los seres humanos estamos resumidos a ser pura materia sin alma. Lo que quiere decir, hermanos, que entonces todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decidimos, hermanos, son el resultado de meros procesos químicos, neuronales, de los cuales no tenemos ningún control. Y hermanos, entonces tendríamos que decir que entonces los hombres no son responsables. Por eso cuando estas expresiones de obedece tus instintos vienen de este tipo de pensamientos humanistas, anti-Dios, totalmente ateos. Escuchen lo que dice, hermanos, el biólogo y paleontólogo Jay Gould. Este hombre es una de las eminencias, hermanos, en el campo de la biología y la paleontología, y es un ateo. Mire, él dice así: estamos aquí porque somos un inusual grupo de peces que tenía una peculiar anatomía en sus aletas, que lograron transformarse en piernas para las criaturas terrestres. Estamos aquí porque hubo cometas que impactaron contra la Tierra y eliminaron a los dinosaurios, dando a los mamíferos una oportunidad de que no hubieran tenido de otro modo. Estamos aquí porque la Tierra no se congeló del todo durante la era del hielo. Estamos aquí porque una especie pequeña y tenue en África, 1/4 millón de años atrás, ha logrado sobrevivir de un modo u otro. Nosotros podemos anhelar tener una respuesta más elevada, burlándose del cristianismo. Nosotros podemos anhelar tener una respuesta más elevada, pero no existe ninguna. Fíjese lo que sigue a continuación. Tenemos que construir nuestras propias respuestas por nosotros mismos, a partir de nuestra sabiduría y sentido de ética. No hay otra manera. Hermanos, esto que está usted viendo aquí es sencillamente increíble, sobre todo viniendo de una mente tan brillante
como lo es este hombre. Por un lado, este Gould nos dice que estamos aquí por la conjunción de eventos que nadie controló. Somos animales evolucionados y nada más. Pero luego nos va a decir, hermanos, que nuestro sentido deberíamos usar nuestra sabiduría y nuestro sentido de ética para determinar el sentido de nuestras vidas y cómo debemos vivirlas. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cómo puede tener tanta sabiduría y un sentido de ética de seres que evolucionaron de manera casual de la materia? Esto no tiene sentido. Las cosas materiales no tienen sentido de ética, hermanos. Ni tienen sabiduría en el mundo. Son cosas simplemente malas o buenas. Son inertes en cierto modo. El problema es que nadie en su sano juicio puede ser coherente con ese tipo de filosofía. Cuando un ateo, hermanos, contempla lo que algunas personas, lo que sucede en la Ciudad de México, por ejemplo, se siente, por supuesto, consternado por la pérdida de vidas humanas. Y algunos aprovechan las circunstancias para sacar raja de estas circunstancias y de la especulación para obtener ganancias. En el fondo de su corazón, ellos saben que eso no debería ser así. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué nosotros nos indignamos cuando vemos, hermanos, que hay personas que enfocan un evento y nos hacen todo un reality show y te enclavaste en esas circunstancias y la gente aprovecha eso para el rating? Tú dices, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué te indignas? Hermano, porque hay en ti un sentido de ética, hay una conciencia moral. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos juicios y acciones y calificamos las cosas como buenas o como malas. Estaba yo viendo que una de las peleas que estaban teniendo ahorita no es por la necesidad, porque no hubiera quien quisiera apoyar, quien quisiera servir. Uno de los problemas que había es que estaban peleándose por el liderazgo, quién debería mandar. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Si yo veo que en la iglesia hay 2 o 3 que quieren despuntar en liderazgo y quieren sobresalir y quieren mandar, hermanos, esas son de las cosas que son difíciles de juzgar y de cuestionar, ¿sí o no? Porque uno diría, bueno, ¿y por qué me juzgas? Porque quiero hacer lo bueno, estás diciendo que quiero mandar, y comenzaríamos en una discusión. Pero cuando alguien hace las cosas con motivaciones equivocadas, hermanos, es completamente visible, no solamente a uno, sino a varias personas. Como los niños dirían, es que ese se cree mucho. ¿Y cómo lo cuestionan, hermanos? Porque adentro de sí tienen un sentimiento, un sentido de conciencia, hermanos, que les indica las cosas que califican como buenas y las que se califican como malas. Dice un hombre llamado Donald Carson, si creyéramos realmente que no somos más que una colección de átomos, sería irracional el enojo moral acerca de algo. Hermanos, mire, cuando usted ve programas como estos del Animal Planet, ¿sí ha visto esos programas de Animal Planet? De National Geographic. Hay una parte, siempre la pasan lo mismo, yo no sé, siguen gastando lo mismo en el león, la leona, y que la leona le da de comer al león, y que cazan en manada. Y que cuando el macho fertiliza a las hembras y tienen sus leoncitos, y ese macho viene otro y lo destierra, lo destrona de su manada, ¿qué hace con los leoncitos? Los mata. Hermanos, yo no sé cuántos programas he visto y no sé cuántos financiamientos habrán hecho para decir lo mismo, pero siguen gastando en eso. Pero el punto no es ese. Mire, cuando usted ve y de repente ve al leoncito avanzar y abrirse paso entre las hierbas,
Y de repente dice, oh no, el león territorial va a buscarlo. Quiere hacer su propia descendencia. Y hay algunos que dicen, huye, huye. Y de repente vemos que sale el león con el leoncito ya todo inerte, ya muerto. ¿Tú qué dices? ¿Pero te enojas? ¿Te enojas? No. Hermano, uno no hace usted no va y dice, vamos a hacer una demanda contra National Geographic porque no hacen nada para proteger esos leoncitos. ¿Lo podemos hacer? No, hermanos. Perdón por la expresión, pero es tonto, sería tonto hacer algo así. Porque, hermanos, es algo que no tiene moral. Es algo que proviene de los animales. Es algo, hermanos, que es parte de su instinto. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermanos, cuando de repente, o qué pasa cuando nos damos cuenta que hay un politiquillo por ahí que está descubierto con nexos con el narcotráfico y que abusando de su poder ha asesinado a personas? Entonces, ¿qué hace la sociedad? Se enoja, ¿no? Y entonces, hermanos, ahí sí, agárrenme. ¿Por qué protestamos, hermanos? Porque sabemos que eso no puede ser. En el fondo, todos admitimos que el hombre es un ser moralmente responsable. Y eso solamente es posible si hemos sido creados moralmente. Rabí Zacarías, hermanos, es un evangélico apologista. Él nació en la India y ha tenido su educación en los Estados Unidos. Este hombre dice lo siguiente: cuando afirmas que existe el mal, obviamente afirmas que existe el bien. No puede haber mal si no existe el bien. Pero cuando dices que existe el bien, estás diciendo que hay una ley moral que permite distinguir el bien del mal. Que debe haber un parámetro que dice que está bien y que no lo está. Pero cuando supones que hay una ley moral, debes suponer que hay un dador de esa ley. Tienes que admitir que hay una fuente donde surge esta ley moral. De modo, hermanos, que cuando un ateo dice que no puede creer en Dios porque hay mucho mal en el mundo, lo que está diciendo es totalmente incoherente en su postura ideológica. Si no hay Dios, pues no hay moral. Y si no hay moral, no hay bien ni mal. Así que, hermanos, no importa lo que nosotros hagamos, no debe traernos ningún inconveniente, porque al fin y al cabo somos el resultado de la evolución de materia. Y lo que nosotros concebimos como bien o mal es el resultado de cuestiones químicas en nuestro ser, que de repente unos los observan bien y otros los observan mal. Déjeme hacerle una última pregunta a los que cuestionan la existencia de Dios debido a lo malo y lo bueno. Hermanos, ¿creen que si este mundo no tuviera problemas? ¿Creen que si este mundo, hermanos, no hubiera dolor, no hubiera maldad? ¿Creen que este mundo creería en Dios? ¿Creería en Dios? No. Hay países, hermanos, como los Países Bajos, que tuvieron una tremenda herencia evangélica, protestante. Grandes hombres de Dios se levantaron ahí. Sin embargo, estos países no tienen terremotos, no tienen tsunamis, no tienen huracanes, no tienen tifones, no tienen tornados, no tienen partidos políticos mexicanos. Y hermanos, están bien. Y ellos no creen en Dios, no creen en Dios. Pero hay otra respuesta a estas circunstancias que es inadecuada: la idea de un Dios destronado. También esa es una ideología, hermanos, muy frecuente, y es más común entre los creyentes, pero también, hermanos, está muy de moda en el cine. Hay algunas personas que quieren hacerle un favor a Dios, quieren defender la integridad de Dios, despojándolo de su soberanía,
del control que tiene sobre todas las cosas. De manera que cuando ocurre un terremoto, de manera que cuando viene el holocausto nazi, lo defiendan diciendo que la providencia divina no incluye el mal. Entonces, hermanos, hay películas donde de repente me viene a la mente una de Bruce Willis donde él dice: Dios hace mucho tiempo que se fue de aquí. ¿Y por qué llegan a esa conclusión, hermanos? Porque ellos no lo están diciendo para ofender a Dios, al contrario, lo están haciendo para hacerle un favor a Dios, diciéndole: Dios está donde todas las cosas son buenas, pero debido a la guerra que hay aquí en Ruanda, debido a la persecución étnica que hay en estos países africanos, Dios se fue de África hace mucho tiempo. Dios ya no está aquí, porque, hermanos, Dios es bueno y la maldad ha hecho que Dios huya. Hermanos, Dios controla las cosas que están bien y permite que las cosas que están mal. Escuche lo que le voy a decir. Dios no es el autor del mal. Sin embargo, Dios permite el mal para sus propósitos soberanos. Cuando Moisés estaba hablando con Dios, negándose a cumplir la comisión que Dios le había dado, porque él era tartamudo, dice Éxodo 4: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? Dios está siendo absolutamente responsable. Job capítulo 2, busque por favor Job capítulo 2. Perdón, Job capítulo 2. Aquí está mal. Job capítulo 2, versículo 9. No le hagan caso a ese uno que está ahí, 1:9, hermanos, es 2:9. Job capítulo 2, versículo 9. Ahí estaba, hermanos, la esposa de Job, una mujer simple, una mujer pensando solamente en las cosas terrenales, en las cosas vanas. Y después de haber perdido todo lo que tenía, entonces llega con Job y le dice, entonces le dijo su mujer, lean conmigo, hermanos, versículo 9, ¿qué dice? Qué sabio consejo, ¿verdad, hermanos? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le respondió Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, Dios permitió, y veremos en la tarde, hermanos, un poco más acerca de esta porción. Dios permitió que la vida de Job fuera zarandeada con propósitos específicos. Pero, hermanos, la soberanía de Dios, el mal no escapó de la soberanía de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 5. Isaías capítulo 45, versículo 5. ¿Qué dice ahí, hermanos? Yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Y luego fíjese lo que dice: yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago paz y creo que yo Jehová soy el que hago todo esto. Una última porción, Amós capítulo 3, versículos 6 al 8. Amós capítulo 3,
Hermanos, la Biblia no acaba en Daniel. Amós capítulo 3, versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, lo que estamos viendo a través de esto es que Dios no es el autor de los pecados, hermanos, pero el pecado, hermanos, aún no está fuera del control de Dios, y los desastres tampoco. De lo contrario, hermanos, podemos estar seguros de que Dios cumpliría sus propósitos en nosotros. Dios tiene el control de todo, hermanos. Y mire, Dios cuida a los creyentes como a los que no lo son. Se cayeron las casas de los incrédulos, como la casa de los creyentes también se cayeron. Y Dios está actuando en el control de todas las cosas. El otro día estábamos hablando precisamente con el misionero en Irak, y él nos decía que todo el desastre de Venezuela, todo el desastre económico de Venezuela, el desastre geopolítico de Venezuela, que nosotros vemos mal y que el presidente así, y es verdad, hermanos. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? A Corea del Norte y a China están llegando misioneros venezolanos. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene relaciones con Irán, con Corea del Norte y con China. Y al abrirse políticamente con esos países, está permitiendo, hermanos, que los venezolanos puedan entrar a esos países sin necesidad de visa, sin necesidad de investigación, y están llenándose, hermanos, el Medio Oriente de misioneros venezolanos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y usted y yo no sabemos por qué suceden estas cosas. Pero, hermanos, ¿cuál es la perspectiva que tenemos que tener ante lo que sucedió en la Ciudad de México? Quiero mencionarle 8 cosas muy rápidamente. En primer lugar, hermanos, vivimos en un mundo maldito por causa del pecado. La Biblia nos dice, hermanos, que todo lo que salió de la mano de Dios originalmente era bueno, y bueno en gran manera. De haber continuado este mundo así, hermanos, no tendríamos estos problemas. El hombre viviría seguro, viviría en felicidad, en paz. Pero, hermanos, todo esto dependía de una cosa: que el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y a quien se le dio la responsabilidad de regir a esta tierra en el nombre de Dios y para la gloria de Dios, mantuviera su lealtad y su obediencia al Creador. En ese sentido, hermanos, había una conexión entre el estado espiritual de Adán y el equilibrio armonioso de la creación. Pero, hermanos, ¿el hombre mantuvo su lealtad al Señor? No, él se rebeló. Dice Génesis capítulo 3, versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermano, ¿sabe por qué cuesta ir a trabajar? Por esto. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte entró en el mundo, hermanos, al igual que como en el hombre, entró también en la tierra. La creación, hermanos, llegó a ser una víctima impersonal de la decisión personal que tomó Adán al rebelarse. Eso es lo que sucede.
Esto que usted ve, hermanos, ¿cómo se regaba antes la tierra, hermanos? Con un vapor. Ahora, hermanos, ese vapor que se forma en la temporada de septiembre, de agosto a septiembre, en nuestro mar, en nuestro Golfo de México, en el Pacífico, en el Atlántico, es este vapor, hermanos. ¿Para qué sirve un huracán? Hermanos, el agua del mar se va calentando y cuando llega a 26, 28 grados, esta agua comienza, hermanos, a subir en toneladas al cielo, de forma de vapor. Y con el aire de arriba caliente y el vapor caliente, el aire frío y el vapor caliente que comienza a subir, comienza a generar un movimiento circular y se generan grandes nubes que cubren enormes cantidades de terreno, ocultando el sol, pero después descarga miles y millones de toneladas de agua sobre el planeta, agua que ha sido enfriada. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que el planeta se refrigera hasta 4 grados con cada huracán. Dios antes lo mantenía con un vapor todo uniforme. Ahora no es así. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre pecó y el hombre corrompió todas las cosas, incluyendo la tierra. Este mundo, hermanos, ha llegado a ser un lugar inseguro a causa de la rebeldía del hombre. Este mundo, hermanos, no es equilibrado, no es armonioso. Por lo tanto, hermanos, Dios nos da una idea gráfica de lo terrible del pecado a través de lo que ocurre con la creación. Hermanos, lo que usted está viendo en la Ciudad de México, lo que usted está viendo, hermanos, en Puerto Rico, en Dominicana en el día de hoy, lo que están orando en los Estados Unidos para que María no ingrese, hermanos, es una muestra gráfica de lo que el pecado hace y, hermanos, ya ha hecho. No es, hermanos, solamente el calentamiento global y lo que hemos hecho por la cantidad de fábricas y por la cantidad de bombas atómicas y por la cantidad de coches. Hermanos, no es eso. La codicia del hombre, hermanos, su insaciable apetito por los recursos naturales, su desprecio, hermanos, por cuidar de uno de nosotros, su desprecio por el Señor, ha hecho que este mundo manifieste cada vez de una manera más fuerte el pecado del hombre. El mundo natural, hermanos, está plagado de horrores para desterrarnos la fantasía de que el pecado no es una cuestión importante. Para Dios, hermanos, el pecado es importante. Y cada vez que usted ve esto que está pasando, hermanos, es la manifestación de nuestro pecado. En segundo lugar, hermanos, nuestra comprensión de los propósitos de Dios están sumamente limitados. La segunda lección que aprendemos es que nuestra comprensión de los propósitos de Dios están sumamente limitados. Hay personas que podemos decir que lo que sucedió en la Ciudad de México este día 19 es el fruto del juicio de Dios, porque ha sido una ciudad que ha aceptado la ley del aborto, que ha aceptado la ley de la igualdad de género. Y entonces Dios está castigando esta ciudad. Hermanos, probablemente sí, probablemente no. Pero una cosa que le puedo decir es que ninguno de los que estamos aquí podemos afirmar que comprendemos completamente los propósitos de Dios. Nosotros no podemos afirmar esto. Hermanos, cuando se destruyó el World Trade Center allá en Nueva York, en el horario en que pasó todo esto, murieron miles de personas. Yo les quiero preguntar, ¿fueron todos incrédulos los que murieron en ese lugar? No, hubieron creyentes también. Y ¿sabe una cosa, hermanos? ¿Podríamos decir que fue el justo castigo de Dios por el pecado de esa ciudad tan grande? No, porque había hermanos nuestros en la fe, buenos creyentes, y murieron muchos de esos y sus hijos también.
Nosotros nos podemos decir, es que la Ciudad de México por eso le pasó. Pero hermanos, nosotros no podemos realmente juzgar, no podemos decir que son merecedores de la ira de Dios. No podemos, hermanos. Allá en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, Jesús está corrigiendo las percepciones equivocadas de algunas personas. Lucas 13, del 1 al 5. Fíjese lo que dice ahí. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Qué había pasado, hermanos? Pues seguramente había unas personas haciendo revueltas, y entonces vino la justicia y los mató. Vino Pilato y los mató. Pero resulta, hermanos, que donde los mató, la sangre de estos hombres que les hicieron justicia, se mezcló con la sangre que salían de los sacrificios. ¿Por qué, hermanos? Pues tal vez usted tendría que saber un poco de geografía bíblica, pero en el templo había, hermanos, no es que recogían la sangre en toneles y se lo llevaban y hacían moronga, no, hermanos, esas cosas no se podía. Había una canaleta, y esa canaleta, hermanos, llevaba ríos de sangre de los sacrificios, sobre todo en el tiempo de la Pascua. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Cuando mueren estos galileos y la sangre de ellos se mezcló con la de los sacrificios, que eran sacrificios por el pecado, la pregunta de estos hombres era: Señor, esta sangre se mezcló porque ellos eran muy pecadores, de tal manera que no bastó la sangre de un cordero, sino que tuvieron que morir ellos porque eran muy pecadores. Entonces Jesús les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, se ve que es otro evento que pasó. Estaban ahí, hermanos, y de repente, pum, se aplastó una torre y los mató. Dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, nosotros no somos mejores que ellos. Los que sufrieron bajo Pilato, hermanos, murieron de acuerdo a lo que ellos merecían. Pero, hermanos, el que se mezclara su sangre no quiere decir que fueran mejores que nosotros. Y los que murieron por cuestiones trágicas tampoco han sido mejores que nosotros. Jesús considera las guerras y los desastres naturales como un incentivo para el arrepentimiento, y dice: mira lo que pasa ahí, y mira lo que les pasó a la torre de Siloé. Si tú no te arrepientes, te va a pasar lo mismo. Hermanos, nuestra comprensión de los propósitos de Dios no están sumamente limitados. Yo no puedo decir que lo que pasó en la Ciudad de México es un juicio por Dios. Lo que pasa en Morelos y en Guerrero es un juicio de Dios, porque ahí han muerto muchas personas, muchas narcofosas. No, hermanos, pero una cosa sí les puedo decir: nosotros no somos mejores que ellos, y nosotros podríamos estar muertos. Una tercera lección: aún en medio de tanto dolor, Dios sigue siendo misericordioso y compasivo con un mundo que le odia. Hermanos, cuando nosotros vemos el pecado y la rebeldía del hombre en su justa dimensión, en lugar de sorprendernos por los desastres, deberíamos sorprendernos de las muchas bendiciones que Dios derrama sobre este mundo, que no le reconoce ni que le honra. Por el contrario, le aborrece. Mateo capítulo 5, versículo 45. Permítame leérselo para ahorrar tiempo, hermanos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos.
Dios, hermanos, miren, anoche cuando llovió por su casa. Yo le dije al Señor, mejor que llueva en la noche, ya en el culto de la noche me dejas tranquilo, me dejas predicar. El miércoles cayó un aguacero, no, el domingo pasado por la noche cayó un aguacero. Y qué bonito, hermanos, es que la noche nos rieguen el camino, que no haya polvo durante la mañana, que se pueda secar el lavado de las hermanas, que tú puedas avanzar con tu coche sin polvo, poquito de agua por aquí. Que llueva la noche nada más, hermanos, y que en el día un sol radiante, ¿no? Y sale el sol y llueve para los buenos como para los malos. En Hechos capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo, predicando en Listra, nos dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermanos, Dios, a pesar de que hay muchas personas que le odian, hay muchas personas que se burlan de Él, Dios bendice, Dios les cuida, Dios les permite vivir. Estos días, hermanos, hemos visto la solidaridad de los mexicanos con los damnificados. Y hermanos, esta solidaridad no es otra cosa que el producto de la gracia de Dios hacia el pueblo. Es así, hermanos. Mire, yo no sé qué proporciones hayan tenido los sismos en Guatemala, no sé cómo estén afrontando las circunstancias en Puerto Rico o en Dominicana. Hace algunos años tembló primero en Haití. No sé si ustedes se acuerdan que tembló en Haití, que hasta el palacio se cayó. Y hermanos, la gente comenzó a enfermarse de los cuerpos podridos que estuvieron durante semanas sepultados. Y llegaba la ayuda internacional, y llegaba la ayuda, y llegaba la ayuda. Muchos haitianos se fueron a Chile. Y ni bien llegaron a Chile, hermanos, ¿sabe qué pasó en Chile? Tembló, el terremoto más grande que se tenga registro en la historia de la humanidad. Pobres haitianos, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? En Haití, el pueblo no tenía para sostener al pueblo. El pueblo no tenía para socorrer a los damnificados. El pueblo no tenía para ofrecer despensas. No, hermanos, todo comenzó a entrar por Dominicana, por Puerto Rico. Hermanos, aquí se dice que es el único país donde la Cruz Roja dice: ya no traigan más. Ya no traigan más. ¿Y por qué, hermanos? ¿Y por qué tenemos para ofrendar? ¿Porque somos ricos? ¿Somos de varo? No, hermanos. Dios en su gracia nos ha dado. Y nos ha dado el país que tenemos, porque hace 32 años no fue igual, hermanos. Nuestro país, Dios ha permitido que mejore en ciertos aspectos. Y sabe una cosa, pero esa es la gracia de Dios proveyendo. Otra lección, que la vida es breve, frágil e incierta. Nos espantamos, hermanos, y con cuánta razón cuando vemos tragedias como las que sucedieron en la televisión. Esos niños, hermanos, yo estoy seguro que esos niños se levantaron, hermanos, sin pensarlo. Su mamá los regañó: levántate, báñate, vamos a la escuela, desayuna, cómete el desayuno. Los llevaron a regañadientes, algunos pensando en el examen de las 2 de la tarde, y a la 1:30 que se viene el temblor. ¿Cuántas mamás salieron pensando a las 3 de la tarde pasar por sus hijos a la escuela, y después juntarse con su esposo por 1 hora para comer, y luego a la tarde regresar a trabajar, y no se volvieron a encontrar? Las tragedias, hermanos, nos despiertan a la realidad de que aunque tratamos de evadir los desastres, tratamos de evadir el dolor, nuestra vida es breve, frágil e incierta. Así es nuestra vida, hermanos. Por más que nos queramos poner así fuertotes, y yo me acuerdo en mis tiempos de adolescencia haciendo
tonterías, hermanos, cruzándome de una azotea a otra, brincando el vacío y diciendo soy Spider-Man y no me pasa nada y si caigo reboto. Hay tantos jóvenes que juegan así con el pecado. No va a pasar nada, no me van a cachar, no me voy a enfermar. Sin la menor idea. Hermanos, ¿cuántas personas hicieron el simulacro con desgano? Para que al ratito, en cuestión de minutos, otro simulacro, y a algunos no les sonó la alarma sísmica, hermanos. ¿Sabe una cosa? Si usted repite un simulacro y probamos simulacro para dentro de una semana, yo estoy seguro que todos lo van a hacer así, bien organizados, bien pendientes, con mucha seriedad. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viendo lo que pasa. El temblor fue de 7.1 grados en la escala de Richter. Fue de una manera trepidatoria y en algunas partes oscilatoria. Algunas columnas estallaron por el peso de los edificios. Dice Eclesiastés 7, escuche: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hermanos, ¿qué aprendemos más? ¿Del 16 de septiembre o del 19 de septiembre? Mejor es ir a la casa del luto. Porque esto nos recuerda, hermanos, que nuestra vida es breve, frágil e incierta. Hermanos, no somos de acero, no somos de fierro, somos de materia que se destruye. Quinta lección. Debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y que los bienes que Dios nos da, nos permite disfrutar, no es para uso exclusivo de nosotros mismos. Dios nos llama, hermanos, a interpretar lo que sucede como una lección para nosotros, para que entendamos que lo que Dios nos da, hermanos, es para otros. Y debemos aprender a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Mire, hermano, ¿a cuánto les cuesta llorar con los que lloran? Mire, la mayoría de nosotros no nos cuesta. Uno ve una hermana ve una mujer llorar y se conmueve. ¿Y por qué lloras? No sé, pero es que me dio tanta pena verla. Ahora, se para un hombre y llora, hermanos. Pues yo trato de evitarlo en mi caso. Porque yo no quiero mover así, manipular a nadie, ni que nadie piense que estoy manipulando a nadie. Pero un hombre llora y los conmueve a todos. A todos. Es fácil llorar con los que lloran. Pero reír con los que ríen. Entonces llegas con tu coche nuevo. ¿Y qué te dicen? Mira. ¿Y ese de a dónde? Pues trabajando. Pues yo quiero trabajar donde tú trabajas. Como diciéndote, no puede ser que tú trabajando te lo puedas comprar. Y hermanos, yo conozco personas que Dios los prospera de manera increíble. Y aunque pareciera que no puedan, Dios les provee. Dios les da. Dios le da a quien quiere, hermanos, y cuando quiere y como quiere. Pero a veces nos cuesta reír con los que ríen. Y hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a mirar lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros, para ayudar a otros, entonces, hermanos, nosotros no estamos haciendo algo que es algo que es tonto. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo apagar el televisor, yo puedo apagar la radio, pero yo no puedo evitar que estas cosas pasen, hermanos. Estas cosas van a pasar. Escuchaba de alguien que reportaba que todavía no encuentran a un familiar suyo. Y yo pienso, hermanos, en qué difícil debe estar siendo para ese papá pensar en su hija joven que no aparece.
porque en estos momentos puede haber desaparecido por el terremoto y por quién sabe cuántas cosas más, hermanos. Lo terrorífico, hermanos, del terremoto, lo terrorífico de esta situación, es que la Biblia nos va advirtiendo una cosa más, hermanos. Nos va advirtiendo del juicio que viene sobre este mundo. Hermanos, lo que ha pasado en la Ciudad de México, lo que ha pasado en Guerrero, lo que ha pasado en Morelos, lo que ha pasado en Chiapas y en Oaxaca, hermanos, es una pálida idea de lo que vendrá. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, repito, la voz del cual conmovió antes la tierra. ¿Se acuerdan de ese evento, hermanos? Cuando Dios estaba hablando allí en el monte Sinaí, y estaba Moisés allá arriba, y había truenos, relámpagos, ¿y qué pasaba con la tierra, hermanos? Retumbaba. Entonces dice aquí, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermanos, va a haber un día en el cual Dios con su voz no solamente hará retumbar el cielo, sino que también la tierra, y todas las cosas, hermanos, que vemos serán consumidas. Dice segunda de Pedro, hermanos, nos va diciendo que este mundo conoció, hermanos, el juicio de Dios por el agua, pero lo conocerá también a través del fuego. ¿Qué se requiere, hermanos? ¿Qué se requiere para que haya fuego? Primero, materia. Número 2, oxígeno. Y número 3, calor. Calor. 3 cosas necesarias: calor, combustible y oxígeno. Hermanos, ¿qué hay en el centro de la tierra? Calor. ¿Qué hay aquí sobre la tierra, hermanos, en la superficie? Oxígeno, pero también hay. Basta que Dios diga y este mundo será consumido, hermanos. Lo que estamos viendo es una pálida idea de lo que vendrá. Dice Marcos capítulo 13, versículo 7. Marcos capítulo 13, versículo 7. Y piense, mientras leemos, piense en Corea del Norte, piense en los Estados Unidos, piense en Japón, en China. Pensemos en todo esto. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Marcos capítulo 13, versículo 7. Pero aún, ¿qué dice? No es el fin. Si ya llegó conmigo, versículo 8, ¿qué dice ahí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Hermanos, ¿qué está haciendo aquí el Señor? Está tomando la figura de una mujer que está por dar a luz. Y hermanos, hermanas, ¿cómo es un dolor de parto al principio? Ay, como que me duele la panza, como que ya es la hora. A mí mi esposa me hizo correr en falsa alarma una vez, creo que nada más por parto. Como que ya es la hora.
En el segundo parto, imagínense lo que me hizo correr de Bernal hacia la Ciudad de México. Y cuando llego a la ciudad me dijo, creo que no era. Le digo, no, ahora tú pagas las casetas. Pero luego sí vino Sofi. Pero ¿cómo comienzan esos dolores, hermanos? Poquitos. Y al final, ¿cómo son? Ay, viva la alegría, hermanos, ¿verdad? Dice que son insoportables. Dice que son dolorosos. Y gracias a Dios que vivimos en un tiempo que hay medicamentos y la epidural y todo eso, hermanos. Pero imagínense aquellas mujeres que tenían que pasar por eso así en vivo y a todo color. Lo que se pasó en la Ciudad de México, hermanos, es principio de dolores. Principio de dolores. Eso nos lleva, hermanos, a nuestra última lección. Solo hay una esperanza segura para este mundo. Solo ha habido uno que se ha identificado con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Hace un momento dijimos que este mundo está maldito por el pecado, hermanos, pero esa no es toda la historia. Porque tan pronto como entró el pecado en el mundo, Dios anunció la venida de un Redentor que había de restaurar todo el pecado, lo que el pecado había dañado. Y hermanos, no nos olvidemos de a qué precio lo iba a hacer. Si nos espanta el sufrimiento humano, hermanos, más nos debería espantar la experiencia al ver al Santo Hijo de Dios, hermanos, en este mundo maldito por el pecado, muriendo por los pecadores de una manera injusta para rescatarnos a nosotros. La muerte de Cristo fue el acto más injusto, y es el acto más injusto de la historia. Sin embargo, hermanos, de ese acto injusto proviene la bendición más grande y la muestra de amor más grande para con nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Y cuando llegue el día en que todos los hombres se paren ante la presencia de Dios, se paren delante de Dios, la mayor tragedia que veremos no será los que murieron por los terremotos. La desgracia más grande será que veremos al Cristo crucificado, que fue crucificado injustamente, y a muchos rechazar abiertamente a Cristo. Y a muchos que se les presentó la oportunidad del Evangelio y dijeron, no, yo me puedo salvar a mí mismo, yo soy el Salvador. Amigos, qué terrible será cuando estos hombres estén delante de Dios sin venir arrepentidos, sin venir sin fe. Llegará un día, hermanos, en el cual no habrá ninguna despensa, no habrá ninguna ayuda, no habrá ningún socorro. Porque Dios, a través de la historia de la humanidad, ha mostrado su favor para con los hombres, para que ninguno se pierda. Hermanos, Dios ha amado a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es a través de su Hijo Jesucristo. Dios ofrece esa salvación gratuita por medio de la fe. Y el menospreciar la misericordia de Dios, el menospreciar su favor, hermanos, qué terrible será para aquellos que escuchando esto se vayan tras sus propias maneras de salvación, llámese el decálogo, los 10 mandamientos, llámese sus propios redentores o redentoras, llámese sus obras de caridad, llámese su religión, su filosofía. El día de mañana todos los hombres estarán parados y serán juzgados por una sola cosa. ¿Qué es lo que hiciste con la verdad del Evangelio? ¿Qué es lo que hiciste con Jesucristo, el Hijo de Dios? Y algunos dirán, es que me daba pena. Y por eso los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. A pesar del desastre en la Ciudad de México, hermanos, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Hay personas que están diciendo, que han salido de los escombros y están diciendo, he vuelto a nacer. Pero todavía les falta nacer a vida eterna. Y no conocen
Qué oportunidad tan maravillosa tenemos como iglesia, hermanos. No solamente de aportar dinero, sino de llevar el mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, es que yo les animo a hacer lo que hicimos ahorita con una iglesia. Porque a través de eso, yo sé que Daniel Lara está ahí, yo sé que el hermano Eric estaba ahí, yo sé que los hermanos del Colegio Bautista Bíblico de México estaban ahí testificando, entregando despensas, hermanos, y les decía, y como no era mucho, hermanos, entregaban despensas diarias. Es decir, que una bolsita con la comida para el día. Y Daniel le decía, no nos pueden dar más, es que mira, si te doy más, no le doy a los demás. Ah, no, está bien, tiene razón, deles. Y le decía, ¿y el día de mañana qué va a hacer usted? Usted le decía a Daniel a las personas. Le digo, ¿sabe qué? Para el día de mañana hay un Dios y quiero hablarle de él. Y ahí nos va compartiendo lo que iba haciendo con las personas. No nos aprovechamos del dolor, hermanos, para hacer proselitismo, no. El mundo no necesita solamente la edificación de sus edificios, no necesita ser alimentados con la comida que perece. El mundo necesita del pan que sacia verdaderamente, del agua que quita la sed permanentemente. Y hermanos, nosotros tenemos eso. Hay un juicio que viene sobre este mundo, hermanos, y hay una esperanza sobre este mundo pecador. Lo que vemos, hermanos, es el principio de dolores. Nosotros tenemos que hacer más. Y saben, nuestra iglesia, hermanos, aún está en pañales. Estamos en pañales. Nuestra iglesia, hermanos, estamos queriendo tener una misión allá en el Vejil. Pero todavía nos hace pensar, hermanos, en tantos lugares donde la palabra de Dios no ha llegado. En tantos lugares. A nuestra iglesia nos hace pensar, todavía tenemos que pensar en de dónde van a salir, hermanos, los misioneros que irán hasta lo último de la tierra. Porque la encomienda no solamente fue para la iglesia en general, fue para las iglesias locales. Nuestro país es hora que se despierte, hermanos, es hora que madure y que pensemos en lo que en 200 años se ha sembrado en nuestro país del Evangelio y comencemos a madurar y a crecer y pensemos en lo que tenemos que hacer como mexicanos en el resto del mundo, como creyentes, como hijos de Dios. ¿Dónde están los hombres y mujeres que se levantarán para hacer la voluntad de Dios hasta lo último de la tierra? Aquellos que se levantarán a servir al Señor, dejando de lado sus vidas, sus planes, sus sueños, y diciendo, Señor, aquí está mi vida. Yo entiendo que tú eres la esperanza, pero ¿quién va a llevar eso? Y si hubiera alguna persona en esta mañana que no se reúne con nosotros o que a lo mejor viene de otra religión, yo quisiera decirle, solamente en Cristo hay salvación. En esta iglesia no hay salvación. En mis palabras, en mí no hay salvación. Lo que yo le explico es el testimonio de Cristo. Y cuando uno viene a Cristo en arrepentimiento, en fe, una persona puede entonces entrar en comunión con el Señor. Y Él le va a salvar. Lo primero que va a hacer, Él le va a dar vida eterna. El Espíritu Santo morará en su vida y usted entrará en una nueva relación con el Señor. Pero no es a través de religiones, es a través de Cristo. Y si hoy estamos vivos, es porque Dios ha querido. Hermanos, ¿qué pasaría en Querétaro si tiembla Querétaro? Nuestras construcciones de Infonavit, su casa, ¿está preparada para eso? ¿Qué pasaría si hoy perdiera todo lo que tiene, como Job? Si eso pasara, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para ver al Señor? Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por lo que nos das aquí en la ciudad de Querétaro, por el trabajo, por la salud, por nuestras familias. Pero Señor, en esta hora queremos pedirte, por favor, por tantas personas que están padeciendo allá en la Ciudad de México,
en el estado de Morelos, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca. Hombres muy humildes, muchos de ellos, familias de campesinos con casas de adobe, tal vez solamente con lo necesario. Algunos de ellos incomunicados, como en Juchitán, por la caída del puente. Señor, no solamente